algunos temas generales de la materia. Entonces, creo que dentro de la nutrición y del área de salud es muy importante la epidemiología. Nos permite analizar muchas variables de la salud. Eh, Quizás nosotros no vamos a ver la parte estadística, porque eso sería parte de otra materia de estadística como tal, pero sí vamos a ver las bases o los casos que nos podemos encontrar en un artículo. Entonces, Michelle, ¿tú qué me puedes decir que es epidemiología? ¿Qué te suena? ¿Qué es epidemiología? Michelle Cruz, ¿verdad? Sí, creo Hola. que ahorita no está Michelle, otra Michelle Jiménez creo que también estaba. Bueno, Entonces, epidemiología. Bueno, me suena como que para, para poder ver tal vez algunas enfermedades o problemas que se tenga en la comunidad o cómo puede alcanzar tal o cual enfermedad a un grupo de personas o a una población. Eso me suena con epidemiología. ok, muy bien. Realmente en epidemiología pueden haber muchos significados, no es tan cerrado el concepto. Eh, Doménica, ¿tú qué me dices? ¿A qué te suena epidemiología? Ya, profe, ¿sí me escucha? Sí, súper bien. Ya, me suena como a estadística, o sea, poder conocer, no sé, la prevalencia de tal enfermedad, no sé, de la obesidad o de la desnutrición, de varias enfermedades, de enfermedades cardiovasculares y de todo, para poder desde ahí poder, eh, no sé, empezar a conocer, o sea, con datos científicos y datos reales eh, como nosotros, o sea, como en el ámbito de la nutrición, empezar como a intentar mitigar esto o a trabajar en la problemática. Ok, muy bien. Datos, sí, básicamente la epidemiología se basa en la obtención de datos para analizar y luego poder sacar conclusiones que a veces no pueden ser tan certeras porque muchas veces igual los datos no pueden ser obtenidos de una manera tan personalizada, sino de una manera más global. Entonces a veces ahí uno tiene que analizar de una manera más global y no tan individual. Eh, Israel, ¿tú qué me dices de la epidemiología? ¿A qué te suena? Eh, bueno, yo creería que justamente como mencionaban las compañeras, trataría sobre ver la incidencia patológica de alguna población o alguna comunidad y con esos datos estadísticos posteriormente analizar y buscar buscar que ya no aparezca la misma, ¿no? Intentar solventar. Ya, ok, muy bien. Eh, y eso es lo que vamos a intentar hacer, ver qué datos estadísticos han sacado eh, los estudios en cada área de lo que vamos a revisar durante el semestre. Y con esos datos poder sacar criterios cada uno, nosotros mismos. Entonces, hay algunos estudios que son interesantes que dedican a revisar otros estudios. Entonces, esos saben ser los más buenos porque no es que sacan de unos dos o tres, a veces sacan de 100, de 500 o simplemente no analizan estudios, sino analizan, por ejemplo, si alguien tiene una patología específica cardiovascular. Entonces buscan estudios que hayan estudiado esa patología y ya tienen muestras de 300.000, 400.000, 500.000 personas, eh, haciendo esa unión de todos los estudios. Entonces ahí estadísticamente uno puede saber si realmente esas conclusiones estaban bien o no. Porque quizás de un estudio de 30 personas tengo una conclusión, pero si yo obtengo 100 estudios de 40 personas, ya tengo una muestra gigantesca. Y esa conclusión de un estudio ya no se refleja en todos los estudios en conjunto. Entonces, estos meta-análisis que se suelen llamar, o estos estudios de revisión grandes, que no lo sacan siempre, sino cuando ya existe muchos estudios detrás de eso, son súper interesantes porque ahí nos quitan los sesgos de lo que puede pasar, porque quizás en 30 personas, justo 15 ese día o esos días estuvieron con algo o estaban consumiendo algo distinto y mis resultados variaron.
Pero si ya tengo 20 estudios con un montón de personas, si es que uno no está bien, estadísticamente no va a representar. Entonces, sí, esa es la idea. Y como hay algunos de estos metaanálisis grandes de estos temas que les comenté que vamos a ver, va a estar interesante para poder analizar. Por ejemplo, en el ayuno intermitente, yo escucho que, bueno, hoy en día está bastante de moda, que la gente lo hace, que sí hay beneficios, pero vamos a ver ya con un estudio de revisión súper grande que analizó si realmente hay diferencias significativas de hacer con no hacer, que eso es lo más importante de todo. Y así con los otros temas igual. En algunos quizás hay más evidencia, en otros no tanto. Pero bueno, la epidemiología, como me dijeron, de manera correcta, tiene muchas connotaciones, muchos significados. Eh, entonces no podemos decir que es algo específico, sino dependiendo de lo que estamos buscando, podremos encontrar más y más significados. Pero de los más acertados y el más pequeñito de todos es este de aquí, el estudio de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas. Para estudiar la salud, ver cómo realmente esto está en distintas poblaciones humanas y con ese estudio analizar e intentar que las patologías no vuelvan a estar o prevenir, sobre todo prevención. Por eso de lo que hemos hablado siempre de que en Ecuador, por ejemplo, el sobrepeso es un problema súper grave porque, bueno, la última encuesta que ya hasta desde hace algunos años, esperemos que ya haga una nueva encuesta de salud y nutrición. La última fue de 2012. Nos dice que 7 de cada 10 personas en Ecuador por sobre los 19 años, o sea, personas adultas, 7 de cada 10 tiene sobrepeso. Entonces es alto, es algo muy alto y es por nuestros hábitos alimentarios súper malos que tenemos. Y a pesar de ser un país donde hay muchas frutas y vegetales de acceso bastante, se puede decir fácil por el precio, porque si nos vamos a otros países los precios de las frutas suelen ser bastante elevados, vegetales igual, dependerá la temporada, todo, pero nosotros de aquí casi todo el año podemos tener la fruta que queremos o el vegetal que queremos, quizás algunas un poquito menos, pero cuando es temporada una fruta es más barata todavía, es súper barato, o sea, no nos podemos quejar de que no tenemos acceso a frutas y vegetales. Y a pesar de eso, somos una sociedad que consume pocas frutas y vegetales. No es común en nuestra dieta frutas y vegetales, es común azúcar, arroz, pollo, papas. Si no me equivoco, ese era el, el, el ranking de alimentos que más consumen los ecuatorianos. O sea, es mal por donde lo veamos. Eh, Así que estos estudios de epidemiología nos permiten ver eso, o sea, analizar esa. Yo creo que tengo un resumen de esa encuesta, lo voy a buscar para ver si le subo al aula virtual para que lo tengan, porque la encuesta es fácil encontrarla, pero creo que había un resumen bastante bien hecho de la OMS o de la OPS, si no me equivoco, y donde podemos ver estos datos tan alarmantes que les comento, nuestros hábitos alimentarios malos, no por donde lo veamos, y los que hagan, por ejemplo, este tipo de estudios para su tesis de hábitos alimentarios o de consumo de alimentos se van a dar cuenta que en Ecuador las personas comemos mal. Eh, Quizás seguro, porque los alimentos son seguros hoy en día, pero no porque un alimento sea seguro quiere decir que sea bueno. Entonces, igual, siempre debemos ver el alimento en su conjunto, no porque diga natural, ecológico, lo que sea, quiere decir que sea bueno. Puede estar lleno de azúcar o lleno de aceites refinados. Eh, Quizás los aditivos que nos hacen tener miedo es lo último que nos debemos fijar en un alimento porque se le ponen cantidades tan bajas que no puede traer problemas a las personas, pero sí el resto de ingredientes que pueden ser súper malos. No sé si alguien va a ser. Profe, Sí, dime. ¿puedo decir algo? Claro, dime, Doménica. Ya, profe. Yo estaba leyendo un documento de la OMS, la OPS, la FAO, y bueno, un montón de entidades que se unían para ver cómo combatir, o sea, cómo ayudar a la inseguridad alimentaria, a una alimentación más sostenible,
una alimentación más saludable. Y en todo ese documento, o sea, en resumido, o mejor dicho, concluían que una alimentación saludable es costosa para los países de América Latina, del Caribe, de África, no me acuerdo, de Asia también algunos. Entonces, claro, decían que los sistemas alimentarios de los países tienen que tomar esto en cuenta, que tienen que intentar mejorar esta situación. Pero yo también, o sea, digo, por ejemplo, en nuestro país, a lo menos en el Ecuador, tenemos, como usted dice, tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos tubérculos, tenemos un montón de cosas que nosotros podemos consumir y que están casi todo el año. Entonces decía que una dieta saludable es costosa. Y yo decía, aquí en el Ecuador no es costosa, a menos que, claro, te vayas a comprar una sal del Himalaya, cosas que en cierto punto a veces son un poco innecesarias. Eh, y lo único que hay que hacer es volver un poco a la alimentación natural. Entonces, eso también es como un poco concientizar, un poco también trabajar en la educación nutricional hacia las familias, hacia las personas y hacia nosotros mismos para poder mejorar y cambiar esta mentalidad. Ya sé yo. Ok, muy bien. Sí, hay algunos estudios que se refieren a lo que nos cuenta Doménica y quizás una de las principales causas en países desarrollados sí que la pobreza o la falta de recursos sí te hace consumir cosas no tan sanas. Por ejemplo, en Europa, específicamente en España, una persona con 1 euro quizás puede comprar 6 panes con chocolate, ya panes procesados, que es súper barato. Eh, 6, y son panes que son no tan chiquitos. Entonces, obviamente, si no tengo muchos recursos y con poco dinero puedo comprar bastante, sí se refleja este problema al momento del consumo y de la nutrición. Pero en estos países que es más complejo lo de la fruta y de los vegetales, aunque hay también, por ejemplo, en España sí se producen varias frutas, varios vegetales, pero igual sigue siendo mucho más caro que otras cosas. Acá se desperdicia en cultivos, por ejemplo, yo he visto que yo pude estar en algunos cultivos en Guayaquil de frutas, se terminaba desperdiciando un montón, o sea, simplemente se volvía a enterrar, o sea, se hacía abono con un montón de frutas porque ya no tenían que hacer, no tenían a quién vender, algunos regalaban incluso, bueno, siempre al inicio vendían, pero ya al final lo volvían a hacer abono, entonces sí, aquí quizás es un problema más de educación nutricional, más que de dinero en algunos casos, obviamente, porque las personas quizás tienen la posibilidad de comprar las frutas y al mismo tiempo tienen ahí alimentos con harinas refinadas que puede costar lo mismo y las personas les gusta más eso, la comida rápida. Hay otro concepto que no lo tengo aquí, pero que hay que recordar con todo esto que hemos hablado es este concepto que hoy en día o la industria ha querido vendernos de los últimos quizás 10 o 15 años, que es esta palabra, no sé si la han escuchado, que se llama quimiofobia, que es la fobia a las cosas químicas que la industria nos quiere vender para, obviamente, luego ellos vendernos productos naturales o productos ecológicos o productos que son un poquito más caros, pero no necesariamente buenos, como les digo, o sea, puede ser que yo tenga unas conservas de garbanzos que simplemente están con un antioxidante, una conserva en salmuera quizás o en lo que sea. Los aditivos son totalmente seguros, no porque sea químico quiere decir que sea malo. Es más, el agua es química, ¿no es cierto? Una manzana es un químico súper grande, es un químico perfecto. Eh, y yo me puedo encontrar un pan que he visto que dice 100% natural, pero me voy a los ingredientes y el primer ingrediente es harina refinada. Entonces, obviamente el garbanzo va a ser mucho mejor a pesar de que no diga que es 100% natural o ecológico. Entonces, esta quimiofobia sí debemos verla bastante bien y analizar el alimento en su conjunto. Y no porque un alimento tenga vitamina C es bueno tampoco o tiene añadido algo. Hay que ver todo lo que representa ese alimento. Y igual, no todo lo natural necesariamente es bueno.
el veneno de una serpiente es natural y nadie se está tomando veneno de serpiente. Entonces, debemos ver siempre todo en su conjunto y no solamente lo que hoy en día nos vende la industria en cuanto a alimentos, porque quizás también por ahí va nuestra mala nutrición. O las personas, ¿no es cierto? Y asumen que porque eso es natural o porque pone natural es súper bueno y quizás es igual o algo vegetariano o algo vegano. Ven eso y asumen que es algo bueno, pero igual puede tener un montón de ingredientes súper malos y no es bueno para la salud. Entonces, bueno, básicamente la epidemiología es la aplicación de estudios para el control de enfermedades y problemas de la salud. Todo lo que hemos hablado ahorita. Y va a haber diversos métodos para llevar a cabo investigaciones. Va a haber vigilancia, que sería en el día a día, y los estudios descriptivos que nos permiten analizar distribución y estudios analíticos que ya nos permiten saber un poco más de las personas. Yo ya aplico algo a una especificada población, hago análisis de sangre, hago cosas extras. No sé si alguien aquí va a hacer alguna tesis donde va a analizar quizás hábitos alimentarios o algún patrón de nutrición en una población determinada. Porque he visto que hay propuestas de tesis de toda índole, pero no necesariamente tiene que ser un estudio epidemiológico. Nadie, alguien tal vez. Valeria, tú, O ¿qué vas? sea, profe, yo más es como analizar las preferencias para realizar a raíz de eso los ciclos de menú de niños. Entonces, o sea, ahorita va a estar un poco complicado porque todos son alimentos, o sea, sí saludables. Entonces, ya deben ver qué van a preferir los niños porque no hay opción de que azúcar o arroz blanco o pan blanco, sino son cosas integrales y así, ¿no? Pero que después al hacer como recetas deben ser ricas para que los niños coman, porque usted sabe que los niños son como bien piquis y si no les gusta simplemente no comen y no importa si ese plato es súper nutricional y todo, simplemente no van a comer. Entonces es más de eso. Por ahí va. Ok, muy bien. Y eso es muy cierto, o sea, puede ser algo súper nutricional, súper bueno desde el punto de vista nutricional y alimenticio, pero si no sabe rico, quizás nadie lo va a comprar, nadie lo va a comer. Eh, entonces sí hay que mezclar esas dos cosas. Yo me acuerdo que, creo que fue hace 2 años, una amiga que igual es nutricionista, bueno, ella con una socia que también es nutricionista, se pusieron una especie de catering para vender menús nutritivos como almuerzo. Yo los probé, no estaban mal, pero no estaban tan ricos, o sea, estaban súper bien nutricionalmente, pero no estaban bien. Eh, yo no soy mucho igual de condimentos y esas cosas, sino todo lo contrario. Pero las personas normalmente, si es que no les sabe bien, no terminan comprando otra vez. Entonces no les fue tan bien y luego ya dejaron el emprendimiento. Y yo sí le dije, deberías buscar un chef para que les ayude, o sea, con tus ingredientes del chef pudiera hacer algo con eso y que quede súper bien, porque quizás en nutrición sí deberían, aunque sí creo que tienen un par de materias, pero un poquito más fuerte la parte de la elaboración ya en sí del alimento, o sea, que un chef lo haga es totalmente distinto. Pero sí se debería mezclar esas dos áreas, porque puede estar súper bien. A nosotros igual en ingeniería de alimentos nos decían lo mismo. Puede estar súper bien el alimento, súper bien empacado, procesos de conservación súper buenos. Pero si está feo, no te va a comprar nada. Entonces, siempre hay que ver esas dos partes. Y claro, si son alimentos que no se venden solos, como los azucarados o o los de harinas refinadas o alimentos con aceite que uno los come y como esté hecho palativamente, le gusta a la persona, ¿no es cierto? Ahí es súper fácil, pero ya algo que tiene cosas integrales, que no tiene mucha sal, nada de azúcar, ya es más complejo y para un niño más complejo todavía, porque ya se acostumbraron a comer cosas dulces, a comer cosas eh,
azucaradas y ponerles algo nuevo sí puede ser un poquito complejo, pero no creo que sea imposible tampoco. Entonces sí, totalmente de acuerdo con Valeria. Bueno, esto es lo que ustedes me imagino que han visto en sus materias también para hacer un estudio que uno tiene que hacer el problema de investigación, el marco teórico. Esto no vamos a ver nosotros, pero esto es lo que cualquier estudio epidemiológico también necesitaría, así como cualquier tesis, como cualquier tipo de investigación. Eh, pero uno tiene que decidir un buen estudio epidemiológico con base en sus posibilidades. Eh, de lo contrario, luego el resto no va a estar bien. De ahí es lo mismo, población de estudio, recogida de datos, variables de estudio, todo lo que ustedes me imagino que han visto en sus materias de tesis. No sé si todos están haciendo la tesis o el plan de investigación, creo que la mayoría sí. Entonces me imagino que ahí van a pasar bastante tiempo porque hay que armarlo bien. El, el, este estudio, esta investigación, esta tesis debe estar bien armada y creo que está muy bien que lo hagan en clases porque ahí tienen mucha guía. En cambio, si uno no tiene esa guía, a veces se complica un montón porque puede hacer algo pensando que está bien, pero al final no está para nada bien. Y este es un resumen de algunos estudios epidemiológicos que existen o que nos podemos encontrar. No sé si han visto, por ejemplo, cuando ven algún paper que dice, este es un estudio experimental aleatorio ensayo clínico. Siempre como que los dividen así. Eh, a mí realmente nunca me ha interesado mucho esta parte de la metodología. O sea, no es que no me ha interesado, pero no es que yo lo he visto que me marque mucho. O sea, uno debe saber, obviamente, pero yo creo que en sí ya la investigación como tal es lo que a mí me interesa un montón. Pero eso está ahí y yo ya he visto que en algunos estudios epidemiológicos no los nombran, pero sí hay que conocer. Entonces, pueden haber dos tipos de estudios. Uno que solamente observo, o sea, veo, hago encuestas, por ejemplo, analizo lo que voy a revisar. Y otro experimental donde sí hago pruebas o le hago a personas que tomen algo, ¿no es cierto? Los famosos estudios terapéuticos donde les doy un fármaco a un número de personas y analizo qué puede hacer ese fármaco en la salud de esas personas. Los observacionales se puede decir que son un poquito menos complejos porque los puedo hacer yo directamente, no necesito gastar tanto dinero como los experimentales, donde sí voy a necesitar dinero y es un poquito más complejo. Pero en los observacionales igual, yo puedo tener la medición solo una vez, o sea, hacer, por ejemplo, solo una encuesta y otro que puedo hacer dos, o sea, una en un inicio o una preguntando algo de su pasado y otra ya de su presente. Y el de una vez puede ser descriptivo, que es más, que puede ser igual transversal cuando hablo de ciertos casos específicos de personas, o sea, yo analizo a personas y ahí puedo decir distintos resultados que voy encontrando. Y el ecológico, que es de grupos, que ya es una población un poquito más grande, un poco más complejo igual. Y el analítico, hay casos y controles y estudio de cortes, si es para atrás o si es para adelante. Entonces, se va a encontrar cuando analicen papers que es muy común encontrar estudios observacionales descriptivos ecológicos o estudios observacionales analíticos, casos y controles. Estos observacionales son buenos, pero muchas veces no nos permiten determinar exactamente si lo que dice el estudio está bien, porque si es que alguien le pregunta algo del pasado, muchas veces se puede olvidar, no decir bien, no que no quiera decir bien, sino que simplemente no se acuerda algo específico de su pasado. O sea, si yo le empiezo a preguntar su alimentación hace 2 años, quizás una persona no recuerda tan bien y por eso podemos tener varios sesgos. Entonces los observacionales siempre hay que analizarlos, verlos, pero no quizás son tan concluyentes. O sea, sí son concluyentes, pero eh, no puedo decir que exactamente porque eso dice ahí es totalmente lo que pasa en la población. Los experimentales sí, pero sobre todo los aleatorios. Los no aleatorios ya no se aconsejan tanto dentro de la epidemiología, porque yo sí debería tener distintas personas de una población. O
sea, por ejemplo, si hago un estudio en personas diabéticas, debería tener personas diabéticas y no diabéticas, haciendo el mismo estudio, porque así sucede en la población, no todos somos diabéticos. Entonces, necesitamos, cuando yo hago un estudio, personas de toda índole, igual, distintas sexo, distinta edad, distintas cosas, dependiendo de lo que yo vaya a analizar. Por eso los más aconsejables y los que más resultados me van a dar, aleatorios. Y ahí puedo tener ensayos clínicos y ensayos de campo. Así, por ejemplo, si se puede hacer un ensayo para vacunas, un experimental aleatorio de campo. Eh, sería uno para analizar vacunas ya en personas, para ver si puede prevenir cierta patología, cierta enfermedad. Pero debería ser aleatorio porque la población está muy alta. Lo que sí debería es dividir en grupos de edad, por ejemplo, y ahí sí analizar aleatoriamente. Una persona puede tener hipertensión, otra persona puede tener solamente inicios de sobrepeso o anemia, lo que sea, al igual que una población normal. Y ahí igual analizar con placebos. No sé si alguien estaba en la otra clase que también doy, pero ahí analizábamos lo de los placebos que muchas personas se sugestionan psicológicamente o se sugestionan de que algo les hace bien. Entonces, por ejemplo, en muchos de estos estudios, digamos, tengo 40 personas y divido 20-20 y yo quiero probar un fármaco nuevo para cualquier patología o para lo que sea, puede ser hasta para dolor de cabeza, lo que sea. Y ya tengo algunas personas que quizás tienen dolencias de dolor de cabeza constante y yo lo que hago es darle a los 20 mi medicamento y a los otros 20 les doy una pastilla que está llena de azúcar, o sea, solamente de azúcar. Pero no les digo que es eso, les digo que es el mismo medicamento para ver cómo reaccionan las personas. Y normalmente en esos grupos placebos, obviamente no hay ningún cambio en su salud, absolutamente nada, porque no les di absolutamente nada. Pero casi siempre entre el 15 al 30% de ese grupo dice que se siente mejor. Siempre, o sea, eso es casi siempre. Solamente porque está tomando una pastilla y asume que eso le hace bien y se siente mejor. Entonces, eso sucede siempre. Y nos puede pasar incluso a nosotros, nos dicen esto es bueno para el dolor de cabeza o esto es bueno para el dolor de estómago. Y una persona lo toma y dice, sí, me siento mejor, pero absolutamente eso que tomé no me hizo ningún efecto en mi organismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese efecto placebo. Y para eso son estos estudios, para demostrar que eso está bien o está mal. Este es un pequeño resumen. Si ya se ponen a buscar en libros van a encontrar esto un poquito más largo quizás. Y esto es lo que les acabé de hablar ahorita. Complejidad del diseño. O sea, dependerá cada tipo de estudio, sobre todo en los observacionales, para ver cuál es mejor. Este de cortes, hay mucha evidencia. Y los ecológicos y transversales, que son más pequeñitos, no hay tanta, pero no por eso quiere decir que vamos a estar mal. O sea, que no puedo sacar conclusiones. Y ahí finalmente con esta intro de epidemiología, tenemos algo que creo que hoy hemos visto bastante, bueno, este último año, lo que es brote, epidemia y pandemia. Brote es simplemente una infección en un lugar específico y en un momento determinado, o sea, el aparecimiento de alguna enfermedad, que por ejemplo puede ser para algún microorganismo, bacteria, virus, pero simplemente sucede en un lugar específico y en un momento determinado. La epidemia es ese mismo brote, pero se mantiene en el tiempo, pero igual en un lugar determinado. Aumenta el número de casos en un área geográfica y consecutivamente sigue existiendo ese brote, sigue existiendo esa enfermedad. Y pandemia se deben considerar dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no están importados, sino se provocan por la transmisión comunitaria. Lo que pasó con el COVID-19, ¿no es cierto? Con la COVID-19, con el SARS-CoV-2, que ya pasó a todos los continentes y en cada país ya los casos son propios. Incluso ya hay estas variantes que hemos escuchado un montón. Variantes en cada país, sigue mutando el virus. Los virus son muy inteligentes y normalmente intentan mutar para preservar su especie según van encontrando diferencias en sus nuevos ambientes. Entonces, obviamente eso fue una pandemia.
se pudiera creer que en este tiempo tan avanzado ya no iba a existir nunca más una pandemia como existió antes, pero pasó. Lo bueno es que hay mucha tecnología y las vacunas salieron en tiempo récord para lo que hubiera podido ser en otros años o en otro tiempo, y la complejidad que implica este virus. Entonces, por ejemplo, hablemos en el año 2019 en la República Democrática del Congo, ex Congo belga, antes de cuando era colonia de Bélgica. En el 2019 la OMS nos decía que la epidemia de sarampión ha causado más de 6.000 muertos en este país. Entonces nosotros nos podemos decir cómo el sarampión puede seguir matando niños si ya hay una vacuna contra el sarampión. O sea, ya no debería morir niños por sarampión, ya no debería ser normal que mueran niños por sarampión, aunque aquí ya nos vamos a un tema un poquito más social. El sarampión se puede prevenir con una vacuna, pero en el Congo desde el 2019, imagínense, 310.000 personas han tenido esta enfermedad. Es un brote súper amplio que se transformó en epidemia porque continúa en el tiempo. Aunque la vacuna del sarampión existe desde la década de los 60, por eso son tan buenas las vacunas. Hay que vacunarse, no hay que... Hay muchas personas que dicen que las vacunas no. Sería súper grave no dar vacunas a un niño o a alguien de la tercera edad o lo que sea que necesite la vacuna. Las vacunas salvan vidas, eso es lo único que debemos entender. La tasa de vacunación es muy baja en lugares donde operan grupos armados. Ese es el problema del Congo, ya que el personal sanitario tiene dificultad para acceder a las zonas. Alguien levantó la mano, no sé el nombre de Yo, la... profe. Ah, ¿qué tal, Esteban? Profe, una pregunta con lo que respecta a las vacunas. ¿Usted piensa que la vacuna que sacaron para el COVID-19 es buena o es mala? Porque, o sea, según, o sea, bueno, lo que ya había leído es que para, o sea, sacar una vacuna necesitaba tener estudios previos. Primero creo que se hacían en ratas y después pasaban a los humanos, pero necesitaban un mínimo de 10 años para poder sacar una vacuna. Entonces, mi pregunta es, con este tipo de vacunas, ¿es bueno o es malo? Ok, eso bueno, es una pregunta que se han hecho muchas personas últimamente. Los protocolos obviamente se adelantaron, pero se intentaron seguir los protocolos lo más pegados a la realidad posible. O sea, igual, antes de que ya se puedan sacar las vacunas, se hicieron pruebas en personas. Las vacunas se hicieron obviamente en tiempo récord, mucha inversión, pero sí se hicieron en personas. Los grupos de prueba de personas fueron los que se necesitaban, no sé, 20.000, 30.000 personas. Entonces, a manera general, las vacunas son buenas. Obviamente hubiera sido mejor tener más tiempo, pero no se tenía tiempo. Pero los científicos hicieron muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenía un dato de de las vacunas en general. Eh, y hablando precisamente de esta de la COVID-19, que quizás no tuvo todos los tiempos necesarios, pero no hubiera podido salir a la venta si es que no hubiera cumplido requisitos específicos de la FDA, de la OMS. Por eso, a pesar de que ya lo acaban, por ejemplo, la vacuna rusa, la FDA creo que todavía, no sé por qué, pero le falta una parte para su aprobación, a pesar de que ya está súper bien. Entonces, por ejemplo, eh, en estadísticas epidemiológicas, ser atropellado puede pasar, o sea, la estadística nos dice que puede pasar 1 en 42.000 casos, en 42.000 personas una persona puede tener la probabilidad de morir atropellado o de ser atropellado. De caerse por escaleras, 1 en 130.000, ahogarse en una piscina, 1 en 438.000, viajar en avión y que este se estrelle, 1 en 800.000. Y la vacuna del COVID, 1 en 1.000.000, o sea, son seguras. O sea, eso nos dice la estadística hoy en día, de que las personas se deben vacunar. Igual ahora hay algunos datos de la vacuna AstraZeneca que puede provocar trombos o ha provocado trombos en ciertas personas, pero por ejemplo en Reino Unido provocó creo que 30 casos en 18 millones de vacunados, lo cual es
muy bajo, muy bajo. No vacunarse, en cambio, ha traído las tasas de mortalidad tan altas que hemos visto en todos los países. Así que las vacunas son seguras, por eso están aprobadas. Y si ya nos ponemos a investigar un poquito, sí vamos a ver que cumplieron los requisitos necesarios, pero obviamente aceleraron los protocolos por lo que vive el mundo de manera general. Alguien levantó la mano, no me acuerdo quién. Yo, profe, una pregunta. ¿El ébola es considerado una epidemia? Dependiendo, o sea, dependiendo del lugar, si no me equivoco, estaba considerado epidemia hasta hace poco tiempo y creo que ahora es considerado un brote, porque en algunos países de África donde fue lo más problemático del ébola ya se logró erradicar. Precisamente creo que se erradicó totalmente en plena pandemia cuando llegó el coronavirus. Pero sería de ver si es que en una población sigue constante en el tiempo, ahí sí ya lo podemos considerar epidemia. Ah, ya. Ok, entonces vamos a hablar del cólera, porque con el cólera vamos a analizar este primer estudio que les digo, que fue el primer estudio científico, se puede decir, ya bien hecho en serio, de un caso de una enfermedad a partir de una epidemia, de un brote, cuando era muy complejo saber que existía microorganismos, virus. Por eso lo hace más interesante y la persona quizás es una persona sobredotada mentalmente porque en ese tiempo era muy complicado quizás analizar este tipo de cosas. Entonces el cólera, quizás aquí ya no se escucha mucho del cólera, pero antes era un poquito más común. No sé si alguien se acuerda o ha escuchado algo sobre el cólera. Carol, ¿tú te acuerdas? ¿Qué me puedes decir que has visto en clase sobre el cólera? O sea, me acuerdo que se contagia por medio de los alimentos también. Y cuando se tiene contacto con personas enfermas, como se dice así, del cólera. Ok, ya, sí, precisamente es como dicen esta parte, una persona puede adquirir cólera bebiendo líquidos o comiendo alimentos contaminados con la bacteria. O sea, es una bacteria primero que nada. Quizás el contacto persona a persona no es tan común, o sea, una causa común de transmisión, pero los alimentos en general sí es la causa más común del cólera como tal, alimentos contaminados. Entonces, aquí podemos ver que igual eh, los alimentos son fundamentales en el mundo, pero existe una tasa elevadísima de enfermedades transmitidas exclusivamente por alimentos. Y esto también es un problema, o sea, en nuestra época no debería ya haber tanto, tanto porcentaje de personas que se contagian por consumir alimentos contaminados. O sea, seguimos preparando malos alimentos. Las personas siguen tal vez en algunos lados no teniendo acceso a agua potable, siguen lavando alimentos con agua no potable y las personas se siguen contaminando. Hepatitis, bacterias patógenas, un montón de cosas siguen pasando. O sea, consumir a veces en la calle sigue siendo no seguro. O sea, a pesar de que tenemos cocciones altas, ¿no es cierto? Normalmente en la calle todo es con cocción bastante elevada, pero siempre hay alguna ensalada, siempre hay las salsas, el pan igual, que puede estar contaminado. Por ejemplo, un amigo hace 3 años comió un hot dog en la calle y le dio hepatitis y desde ahí el hígado lo tiene hecho pedazos, pero mal. Eh, y simplemente fue por comer en la calle, no es seguro. O sea, puede ser que pase como no puede ser que pase. Y me acuerdo que esa vez él estuvo con 4 personas más y solamente a él le pasó eso. O sea, es muy, muy aleatorio, pero si sumamos caso, más caso, más caso, más caso en poblaciones tan extensas, vemos al fin de año una estadística súper elevada tanto por E. coli, por salmonella, por brucelosis, por todo. Entonces, sigue siendo no seguro. Doménica, ¿nos querías comentar algo de esto?
Profe, una pregunta y también depende, o sea, por ejemplo, si es que un grupo de personas comieron y todo estaba contaminado, depende también cómo el cuerpo reaccione, o sea, el sistema inmunitario, todo eso depende para si es que, o sea, eso le afecta a la persona o no. Sí, también, o sea, dependerá de muchos factores, de quizás la carga bacteriana, microbiana o viral de un alimento es mucho más alta que el otro. Entonces también eso va a incidir porque si entran quizás muchas bacterias o muchos virus pueden atacar mucho más fuerte o se pueden reproducir de una manera más rápida. Pero también el sistema inmunitario dependerá. Obviamente, si es que ya tenemos la ingesta de una toxina botulínica, por ejemplo, por más buen sistema inmunitario que tenga, me voy a enfermar súper fuerte, porque ya esa toxina es súper compleja y ataca al organismo de una manera muy elevada. Ya cuando hablamos de toxinas de un microorganismo, como igual la toxina de la E. coli, también vamos a tener problemas súper fuertes. Pero sí dependerá de muchas cosas, de muchos factores, cómo está la persona, si tiene, incluso hasta el ejercicio puede ayudar a evitar mucho que las bacterias, por ejemplo, colonicen, porque obviamente tenemos el sistema inmunitario mucho más fuerte. Dependerá de muchas cosas, o si ya me dio la enfermedad también. Entonces, sí hay que analizar varias cosas, pero lo que sí es verdad es que año tras año la estadística de personas que tienen enfermedades por contaminación de alimentos es elevadísima, es elevadísima. El cólera ya no tanto, el cólera es o viene de la bacteria Vibrio cholerae, específicamente los serotipos 01 y 0139, causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. Entonces, lugares donde quizás no tienen agua potable o servicios de alcantarillados pueden tener este problema súper grave. Por eso en África había mucho de este problema. Estas bacterias secretan una toxina que causa un aumento de la cantidad de agua que liberan las células que recubren los intestinos. Y se supone que es una de las enfermedades más antiguas del hombre. O sea, no se puede saber a ciencia cierta que, no sé, aquí, por ejemplo, nos dicen que existen referencias en Grecia o en la India a 400 años antes de Cristo, pero solamente porque habían escritos. Entonces se supone, según la descripción de ese tiempo, que eso correspondía a cólera. Pero no puedo decir exactamente era cólera, pero lo más seguro es que era cólera. 400 y 500 años antes de Cristo. Pero ya después, ya desde el año 1800 más o menos, sí hay documentación mucho más elaborada donde la descripción corresponde sobre todo por cómo se da la enfermedad, las causas, cómo las personas tienen sus residuos. Ya se sabe exactamente qué era cólera. Entonces, a partir de 1800 sí se puede asegurar que es cólera. Y aquí apareció la primera pandemia documentada en Asia que se extendió a Turquía y algunos países árabes. Entonces, grave, bastante grave. Y en ese tiempo, ahí a mí me llama mucho la atención cuando veo este tipo de cosas, que hoy parece que fuera, que viniera de algún cuento, de alguna historia, pero antes, obviamente, cuando no tenían idea que existían microorganismos, las personas atribuían las causas de enfermedades a lo que sea, a lo que sea. Entonces era muy complejo poder ser doctor en ese tiempo porque no se tenía evidencia científica de nada. Entonces, no sé si alguien ha escuchado sobre esta teoría, la teoría miasmática. No sé si alguna vez lo comentamos o alguien se acuerda. No. Bueno, es una teoría a la que se le daba, o la razón de muchas enfermedades se le daba a esta teoría, pero principalmente al cólera. Entonces, esta teoría era o fue antes de la teoría ya microbiana de la enfermedad. O sea, después de esto ya las personas entendieron que existen microorganismos. Pero se suponía que los miasmas eran olores, nubes de malos olores que desprendían cuerpos muertos y llevaban materias corrompidas o llevaban maleficios y pensaban que iban a ciertas poblaciones y atacaban directamente a personas que quizás no estaban
en comunión con Dios o quizás Dios les quería castigar por alguna forma. Entonces simplemente se suponía que esto eran nubes gigantes y llegaban a la persona, entraba a esas nubes gigantes que se suponía también que era sangre fermentada y esta sangre fermentada tenía enfermedades y esto contagiaba a las personas. O sea, así asumían los doctores que una persona se contagiaba, mediante miasmas, mediante una nube fétida con cosas raras, porque no se sabía bien qué podía tener, pero no se asumía que eran microorganismos, sino que era esto. Entonces las personas podían seguir consumiendo agua contaminada o podían seguir consumiendo alimentos contaminados, que el problema era los miasmas. Obviamente esto hoy en día nos pudiera dar chiste, pero en ese tiempo era lo que pensaban todas las personas. Entonces alguien que piense distinto es muy loable, es muy interesante porque es como que yo les diga, no sé, me invento, no sé, escribir con un esfero te causa hipertensión. Obviamente todos me van a decir, estás loco, no tiene razón lo que estás diciendo, pero si en 30 años se descubre que los esferos tenían algo que provocaba hipertensión, iba a ser muy interesante que yo lo haya dicho 30 años antes, cuando nadie pensaba así, cuando todos pensaban que yo estaba loco. Obviamente los esferos nunca van a tener eso, pero algo así era lo que sucedía en ese tiempo con los microorganismos y las personas que se dedicaban a investigar en serio. ¿Cuál era el problema de eso? Que les tildaban de locos, nadie les hacía caso, les perseguían. Entonces era súper complejo igual intentar investigar en ese tiempo. Entonces en este estudio, bueno, aquí nos vemos a este personaje que se llama John Snow, que se le puede considerar al padre de la epidemiología. O sea, se le considera el padre, o sea, el que inició realmente los estudios epidemiológicos y quien realmente sentó las bases para que luego se siga investigando. Él, bueno, en 1848 se produjo la segunda epidemia de cólera en Inglaterra y murieron muchas personas. Entonces, él vivía ahí y en ese tiempo había la teoría miasmática y también se creía que había estos contagionistas, que eran personas que habían sufrido estos miasmas y como estaban, en muchos casos les decían malditos, iban donde otras personas y los contagiaban. Incluso se creía a veces que los contagiaban solamente cuando les veía. O sea, si alguien te veía, ya te contagiabas. Obviamente sin razón, pero en ese tiempo se creía eso. Y lo primero que se planteó Snow fue que deberían existir síntomas respiratorios producto de los miasmas. O sea, si es que realmente esa teoría es cierta y esta enfermedad se transporta por nubes y las personas huelen y se contagian por eso, él dijo, si es que eso es verdad, los primeros síntomas deberían ser respiratorios. Una persona debería tener problemas de respirar cuando sufre este contacto con los miasmas, lo cual no pasaba y nadie decía. Entonces, bueno, él fue a los registros de defunciones por cólera ocurridos entre el 48 y el 49 y él vio que los distritos de la zona sur de Londres tenían más cantidad de casos en términos absolutos y había era mucho más alta la tasa de mortalidad, muy superior al resto de la ciudad. O sea, en el sur había 8 y 2,4 defunciones por cada 1.000 habitantes. O sea, era muy alta en el sur a diferencia de otras partes de la ciudad. Entonces él se dio cuenta que en un lugar específico había más incidencia de la enfermedad. O sea, no en todo Londres era igual. Entonces él asumía que en ese lugar había una contaminación. O sea, ahí pasaba algo, que no podían ser estos miasmas porque si no toda la población se contagiaría igual. Entonces él presentó este pequeño estudio que tenía, si no me equivoco, 30 hojas, no me acuerdo, que fue una comunicación sobre el cólera. Y él en esta publicación postuló una hipótesis en ese tiempo innovadora. Y él dijo que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida invisible al ojo humano. O sea, él estaba describiendo a un microorganismo con sus palabras, pero lo estaba describiendo totalmente. Una materia mórbida invisible al ojo humano. O sea, algo que no lo podemos ver, pero nos contagia. O sea, nosotros no sabemos, pero hay algo que logra contagiarnos. Esto después igual lo corroboró ya Pasteur y otros investigadores del cólera también, pero él fue el primero que dijo, aquí hay algo que no podemos ver y nos contagia. Y eso quizás es
Lo único bueno que yo puedo decir que quizás ha traído este virus SARS-CoV-2 es que quizás las personas ya se dan cuenta que existen microorganismos, o sea, que hay cosas que no podemos ver que nos pueden contagiar. Por eso echan alcohol y por eso están todo el rato protegiéndose, se lavan las manos, porque antes no sucedía esto, antes las personas quizás le daba igual si hay un virus o una bacteria ahí. Pero ahora con esto como que sí nos damos cuenta y todos se dan cuenta que por más que no pueda haber, estos microorganismos están ahí. Bueno, y dijo que debería actuar y que actúa a nivel de los intestinos por las causas que se veían en las personas y produciendo una deshidratación severa. Esta materia mórbida había de reproducirse y eliminarse a través de las deposiciones, las cuales finalmente terminaban en las aguas del Támesis, que era un río que estaba cerca de la ciudad. O sea, su teoría decía que había algo que no se podía ver, que en las deposiciones las personas se iban y las aguas se contaminaban y como en ese tiempo no había un sistema de alcantarillado bueno, lo más probable es que el agua se terminaba contaminando y ese era el agua que las personas tomaban nuevamente. Entonces sacó este escrito en ese tiempo y obviamente no tuvo aceptación entre sus colegas, los médicos le tildaron de loco, de que no podía ser verdad lo que él decía y fue criticado mucho. La comunidad médica mantenía firmes sus creencias, especialmente la relacionada con la teoría miasmática. Entonces, como les comento, normalmente si alguien sale con este tipo de teorías o salía en ese tiempo, le criticaban, le perseguían, le decían que quizás era una persona hereje. Era complejo porque no sacabas nada diciendo algo distinto. Entonces, él en ese tiempo ya no hizo nada porque eso era entre 1948 y 49. Publicó su libro y nadie le hizo caso. Y después, en los años 1853 y 854, Londres sufrió otra epidemia de cólera. O sea, otra vez en Londres existió otra epidemia de cólera. Los habitantes tomaban directamente agua del río, la obtenían a partir de algunas bombas de agua de uso público abastecidas por dos compañías, esta Southwark y la Lambert Water Company. O sea, eran unas bombas que simplemente uno aplastaba y esa bomba por acción de la presión sacaba agua. Entonces podía estar en una plaza de la ciudad. Entonces las personas solamente ahí aplastaban y se llevaban en baldes hasta su casa. Y así se obtenía agua en ese tiempo. O podían ir al río directamente y cogían ahí. Obviamente estas tuberías que traían del río hasta la bomba muchas veces estaban cerca de estas alcantarillas improvisadas por donde también iban todos los residuos de las personas de la ciudad. Entonces ahí por ahí quizás si la tubería no estaba buena podía haber esta contaminación cruzada. Durante la epidemia, ambas compañías extraían el agua de sectores contaminados del Támesis, las dos, o sea, del río. Pero en el 53, la compañía Lambert trasladó sus instalaciones río arriba, o sea, se fue a otro lugar. Y él se dio cuenta que a partir de eso, las personas que consumían agua de ese lugar ya no se contagiaban tanto. Entonces él sí se dio cuenta que era el agua, que no podía ser otra cosa que no sea el agua. A principios de septiembre del 54, este sector de Londres llamado Golden Square fue escenario de un brote epidémico de cólera de inusual intensidad, donde murieron 500 personas en solo 10 días. Imagínense lo grave, si hoy en día a veces, o fue grave, ¿no es cierto? Todos nos acordamos de esas imágenes súper tristes en Guayaquil, donde el sistema de salud no sabía qué hacer con los cuerpos, las personas los dejaban afuera de sus casas, súper grave, estando en pleno siglo XXI. Imagínense en ese tiempo con 500 personas muertas en 10 días. Las quemaban, las llevaban a lugares, hacían fosas comunes y quemaban pensando o querían evitar que sucedan estos miasmas, o sea, intentaban, pero igual muchas personas decían que al quemar se provocaba que los miasmas se formen más fuerte. Pero era un problema de salud pública, obviamente. Imagínense tantos cuerpos muertos en una ciudad en ese tiempo. Entonces, él publicó esto de aquí. Obviamente esto ya es un artículo actual, pero él fue muy minucioso en su investigación, del 53 al 54. Entonces,
él lo que hizo fue analizar cuántos hogares están en contacto con la bomba de Southwark y cuántos con la otra bomba que cambió de lugar, que era la de Lambert. Vio cuántos habían muertos por cólera en uno y en el otro, y bueno, hizo la aproximación por muerte por cada 10.000 hogares. Sus resultados, que se publicaron en 1855, demostró que la tasa de mortalidad por cólera en hogares abastecidos por la planta Southwark era 8,5 veces mayor que la de hogares abastecidos por Lambert. O sea, realmente el problema era las personas que consumían agua de Southwark. O sea, las que iban a la bomba de Southwark tenían cólera, o sea, el resto no. O sea, el resto de Londres y la otra bomba que también estaba ahí, que había muchas personas, la incidencia era bajísima. Entonces no eran los miasmas, era obviamente el agua. Y esto no entendían las personas, o sea, no entendía a nadie. Pero cuando uno ya empieza a sacar números, cuando uno ya empieza a hacer estadística, uno se puede dar cuenta cuál es la realidad de lo que puede estar sucediendo ahí. Entonces, él registró, por ejemplo, nombres y direcciones de 83 personas fallecidas, o sea, eso hizo un estudio ahí observacional en el área a causa del cólera, basándose en sus certificados de defunción, y visitó alguna de las casas. Y él empezó a escribir, los puntos rojos eran las personas que morían, hizo un perímetro y calculó la distancia entre la residencia de cada difunto y la bomba de agua más cercana. Entonces vio, analizó, hizo análisis estadísticos y se dio cuenta que 73 de 83 casos era la bomba de Broad Street y que 61 de 83 difuntos bebían de sus aguas contaminadas de forma constante o ocasional. Entonces él estadísticamente estaba probando que esa bomba era el problema. O sea, las personas que tomaban agua de esa bomba son las que tenían cólera y la mayor incidencia de muertes venían de ahí. Entonces, con números obviamente uno puede demostrar todo. O sea, cuando uno tiene evidencia a través de un estudio con números, uno puede demostrar absolutamente todo. Ya, y finalmente, faltaba explicar un caso un poquito raro. Aquí donde está el rojo es la bomba donde se concentraba la mayor cantidad de personas infectadas, que era la de la Broad Street. Entonces todo el mundo iba y sacaba de ahí y precisamente todas las personas cerca de esos lugares se contaminaban. Pero había justo una cervecería acá de la bomba y había una hospedería para gente pobre donde no moría gente, solamente 5 muertes. En la cervecería no había muerto nadie, o creo que solamente una persona. Y en cambio en esta hospedería solamente habían fallecido 5 de 500 huéspedes, a pesar de que estaban al lado, o sea, estaban ahí. Entonces, él dijo, esto es algo raro, o sea, no es normal, porque si yo tengo alrededor 1.200 muertes y ahí no muere nadie, debe tener una explicación científica, o sea, no puede ser que sea al azar tampoco. Entonces, igual, se fue a investigar qué pasó y Snow averiguó que los trabajadores de la cervecería tenían miedo de tomar el agua por lo que les pasaba a las personas y solamente tomaban cerveza. O sea, en su trabajo tomaban cerveza y normalmente igual en la casa solo tomaban cerveza. O sea, pasaban tomando cerveza todos los días. Entonces, por eso no estaba en contacto con agua. La cerveza tiene alcohol. Entonces, si se usa agua y ya en ese tiempo tenía lúpulo. Entonces, si la bacteria estaba en el agua, iba a morir porque a la cerveza también se le da cocción. Entonces, teníamos temperatura por sobre los 100 grados, teníamos alcohol dentro de la bebida y teníamos lúpulo, un antimicrobiano natural. Entonces, la cerveza terminaba siendo segura dentro de todo, a pesar de que era hecha con el agua contaminada, pero tenía un tratamiento térmico interesante. Entonces, las personas no morían. Y de igual forma, en cambio, el lugar donde se hospedaban estas personas de escasos recursos tenía un arroyo privado para el suministro de agua potable que no tenía contacto con ese río ni con el agua de la bomba. Entonces, por eso no se contaminaba. Y Snow también logró recabar antecedentes de algunas personas que abandonaron el sector al inicio de la epidemia y que posteriormente fallecieron en otros puntos de la ciudad libres de cólera. O sea, tomaron agua de ahí y ya se fueron con la enfermedad a otro lugar. Pero todo indicaba que esta bomba era el problema, o sea, que la bomba de ahí era el problema. Luego,
después de algunos años, bueno, él ya lo dijo, lo demostró, no le hicieron caso nuevamente. Y después, como suele pasar con las personas de antes, cuando él muere, ya hay muchas más investigaciones. Y cuando él muere se le da crédito a todo lo que él dijo. O sea, y se publica el estudio y ya se deja a un lado la teoría miasmática y ya se pone en evidencia la teoría microbiana. Ya aparece Pasteur, ya aparece Koch, ya aparecen algunos investigadores súper importantes que demuestran que existen microorganismos. Por ejemplo, Pasteur demostró que existen levaduras y que las levaduras transforman la cebada en etanol. Esa fue una de las principales cosas que él hizo al inicio, demostrar que la fermentación se da a través de levaduras. Entonces, lo que realmente pasaba aquí es que todas las aguas servidas iban por unos caños súper improvisados, súper grandes, y se iban directamente al río, entonces podían contaminar el río, ciertas partes del río. Pero justo por donde pasaba todo esto hasta llegar al río, pasaba al lado de la tubería de la bomba. Y obviamente había migraciones porque la tubería no era tan buena, entonces había migraciones de esas aguas al agua de la bomba. Y ahí pasaba la bacteria y por eso las personas se contaminaban y se contagiaban súper fuerte. Entonces, en esta parte de Londres, hoy en día se tiene esa réplica de la bomba de agua. Inclusive hay una asociación en honor a este señor Jon Snow, donde buscan o son científicos de epidemiología, donde siempre están sacando nuevas cosas. Y incluso tienen un día que celebran a él, donde le ponen la palanca ese día a la bomba. Y también hay un bar ahí cerca que se llama Jon Snow, donde igual hay como un pequeño museo, bueno, no museo, pero es como un bar hecho en honor a él y hay solamente cosas de Jon Snow y del cólera de ese tiempo, que ya no se ha vuelto a ver en, en Londres, nunca más del cólera después de esto. Ya se descubrió, si no me equivoco, una vacuna y después de eso ya no se volvió a tener casos. Donde quizás ha habido casos después, creo que en 1990 hubo aquí en Sudamérica una epidemia súper grande. Y una de las más graves fue, no sé si se acuerdan que en Haití hubo un terremoto en el 2010. ¿Se acuerdan que Haití tuvo un terremoto súper fuerte y se destruyó totalmente? Y es un país súper pobre, o sea, un terremoto le hizo pedazos. Y no solo lo grave fue el terremoto, sino que a raíz del terremoto hubo una epidemia de cólera en Haití, súper fuerte. Creo que esa es una de las últimas epidemias de cólera a nivel mundial. No sé si en África otra, pero esa de Haití del 2010 me pareció súper fuerte porque de por sí, al ser una población tan golpeada por los bajos recursos, tener un terremoto que acabó todas las edificaciones casi y tener una epidemia de cólera fue muy fuerte, fue súper grave. Pero entonces a este señor Jon Snow debemos agradecerle lo que conocemos hoy en día como epidemiología. El pasar de estas teorías todas raras de aire contaminado o de sangre fermentada, que era lo que se decía, que una persona cuando moría su sangre se fermentaba, esta se evaporaba y se unía en nubes de olores fétidos y que transportaban las enfermedades de población en población. Bien, entonces esta es la teoría que les decía. Le voy a preguntar a Gabriela, ¿qué opinas de esto de la teoría miasmática y esto de pasar de creencias ya a evidencia científica? Ya, creo que, o sea, en un principio como no existían los estudios adecuados, entonces la gente sí, o sea, tenía de qué generar estas creencias para lograr que crean todos, hasta los doctores, todo esto, ¿no? De la miasma. De ahí, ahora en día, con tantos estudios, ahora, gracias también a esta persona que dio la epidemiología, entonces creo que ya la gente en la actualidad ya no se basa tanto en estas creencias, sino más en lo que dicen los estudios y cómo van dándose las enfermedades que van saliendo. Okay. Muy bien, Gabriela. Sí, pienso tal cual igual que tú. Ya a raíz de todo esto, o sea, de que ya salieron estos científicos y ya se dio crédito a la teoría microbiana,
cambió todo a nivel mundial. O sea, ya se dejó de pensar que las cosas sucedían por magia o porque alguien se portaba mal con Dios o porque Dios estaba bravo, que era una de las principales causas. Se dejó de pensar en eso. O sea, como se puede decir que se retiró en cierto sentido en parte a la iglesia de la medicina, lo cual se debió haber hecho hace mucho tiempo porque los preceptos de imaginarse que una enfermedad se daba por condiciones religiosas estaba súper mal. Si vamos a seguir así, no vamos a tener medicina como tal en mucho tiempo. O sea, por ejemplo, en la peste negra, los doctores en la Edad Media lo que hacían era entrar con unas máscaras súper grandes para intentar protegerse. Ponían hierbas, ungüentos y daban oraciones. O sea, así intentaban curar a una persona, lo cual obviamente no se iban a curar. Pero siempre existían personas que iban más allá, intentaban hacer otras cosas con lo que tenían a la mano, porque no era fácil, no era para nada fácil. Una vez que ya se da esta teoría microbiana, se acepta el argumento científico totalmente, y a nivel mundial ya las enfermedades se empiezan a ver como producto de alguna bacteria, de algún microorganismo, de algo que sucedía tras la ingesta de alimentos o por el consumo de cosas contaminadas o por el contagio directo también con personas. Entonces sí fue importante este paso de creencias, supersticiones a evidencia científica. Obviamente igual hay mucha creencia y superstición que luego la evidencia científica demostró que es verdad, como por ejemplo culturas andinas que se curaban a través simplemente de plantas o su medicina ancestral. Nos habla de plantas, de preparados, de distintas hierbas aromáticas, de distintas cosas de la naturaleza. Eso eran creencias, pero las personas en cierta medida se podían curar. Por ejemplo, alguien con una herida le ponía un preparado de plantas que se sabía que le podía curar más rápido. Entonces, la evidencia científica nos dice que las plantas, el mundo vegetal, tiene compuestos bioactivos que sí pueden ayudar en cierta medida y en ciertas ocasiones a prevenir o a mejorar enfermedades por sus compuestos, por su composición. Entonces, esta medicina ancestral en cierta medida sí ha sido totalmente respaldada también por la evidencia científica, y por eso la mayoría o muchos fármacos están elaborados a partir de compuestos bioactivos de plantas. Se extrae el compuesto de la planta y luego en un laboratorio se procede a elaborar un fármaco, un medicamento. Entonces, no porque antes hacía algo quiere decir que tampoco tenía razón. O sea, obviamente esto de los miasmas no tiene cabida en la razón natural de ninguna persona, pero este otro tipo de medicina ancestral, sobre todo de civilizaciones que estaban en contacto mucho con el reino vegetal, sí tienen evidencia científica hoy en día. O sea, tenían su respaldo en ese entonces y hoy en día se puede decir que sí, que su medicina era muy interesante por los compuestos que tenían las plantas que utilizaban. Y aún más, por ejemplo, las personas de la Amazonía, donde hay plantas que quizás todavía no conocemos. Hay muchas plantas que no tenemos idea. Y ellos nunca han tenido o nunca han salido a la civilización y nunca han tenido acceso a hospitales directamente. Obviamente quizás si mueren por enfermedades leves, pero por otras de ellos simplemente con su medicina ancestral han sobrevivido durante miles de años. O sea, miles de años de ellos han estado ahí, solamente con medicina ancestral a base de plantas y de lo que han encontrado en la naturaleza. Así que una cosa es superstición como la teoría miasmática y otra cosa es una creencia como la medicina ancestral de algunos pueblos que han estado en contacto con plantas, que igual hay en Asia, en África, porque ahí sí hay, o puedo comprobar con evidencia científica. Eso es lo interesante de la evidencia científica de hoy en día. Todo está investigado. O sea, nadie me puede decir hoy en día que este alimento o si comes esto te va a ayudar a sanar a tal cosa. Si es que eso es cierto, debe haber evidencia y yo tranquilamente lo puedo encontrar. Así que tampoco debemos creer si es que vemos cosas que no tienen razón natural de curarnos de enfermedades, de curarnos patologías a partir de alimentos. Y algo que siempre voy a repetir es que los alimentos no son medicamentos. Nos pueden ayudar, frutas y vegetales, a prevenir patologías, pero nunca a curar. Eso sí, jamás. Así que
Ningún alimento es un medicamento, la prevención puede estar ahí, en una buena alimentación, al no tener nuevas patologías, pero si una persona se enferma, debe ir sí o sí a un doctor, al hospital, a un tratamiento médico, porque de lo contrario no se va a curar. Y cuando hablemos en esta clase de pseudociencias, quizás algunas personas sí creen, o más que creer, están de acuerdo con algunas teorías alternativas de salud, lo cual no está mal, pero más bien vamos a hablar de cómo personas han dejado de hacer sus tratamientos médicos por eso y ahí sí han tenido problemas graves. No en sí que sea mala la teoría alternativa. Quizás alguna por ahí sí puede ser mala, pero más bien va a ir por ahí. Así que esta clase quizás ahí vamos a tener bastante debate porque yo sí he escuchado a muchas personas que defienden teorías alternativas. Yo no creo, más que no creer, no estoy muy de acuerdo por los casos que he podido leer y como las personas que quizás no tienen conocimientos de salud sí se nublan y asumen que eso es salud, cuando puede ser algo que me ayude a sobrellevar una enfermedad o puede ir a la par, siempre y cuando mi médico igual me lo autorice, pero no debería ser directamente utilizada en lugar de nuestra medicina normal. Por eso los médicos han pasado tantos años y la ciencia sigue avanzando en cuanto a la medicina. Listo, entonces en esta clase más que nada quería enseñarles el primer caso de epidemiología serio del mundo con el padre de la epidemiología para ver cómo realmente uno puede solamente con un estudio serio de analizar casos. Y aquí se me puede ocurrir muchas cosas. O sea, yo digo, aquí estas personas se enferman, voy a medir tal cosa, les voy a preguntar tal cosa. Y quizás con esas preguntas o con esa medición de casos, yo puedo dar en el clavo de dónde se están enfermando, qué pasó ahí, o sea, qué está sucediendo ahí. O sacar datos, o sea, en esta población no están haciendo actividad física, por ejemplo, el 2% hace actividad física. Entonces, si esto sigue así, en 4 años de aquí voy a tener un montón de problemas de salud. Y ahí sí al Estado le va a costar un montón porque, no sé, a estas 100 o 200 personas, si no hacen ejercicio físico y ya pasan los años, van a tener enfermedades patológicas graves y al Estado le va a costar. Y si le cuesta al Estado, nos cuesta a todos, obviamente. Entonces, estos estudios también sirven para analizar posibles enfermedades a largo plazo. Y como vemos aquí, este señor simplemente dijo, voy a ver dónde se están muriendo, voy a hacer un análisis incluso de los metros, a ver cuánto está la casa, voy a hacer un mapa para ver dónde están ubicados todos los puntos de las personas muertas. Se dio cuenta que todos estaban alrededor de la bomba. Entonces, no había dónde ir, era la bomba el problema ahí de Londres. Nadie le hizo caso, pero su legado quedó igual después de que murió. Listo, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual lo de... Tienen un pequeño trabajo, pero el trabajo es... O sea, siempre tienen una semana más para entregar el trabajo. O sea, hoy estamos lunes hasta el siguiente domingo. Los trabajos van a ser no de escribir mucho, sino de dar su opinión. O sea, que den su opinión analizando algún caso, analizando en este caso un video de un doctor que habla sobre COVID-19. Es un doctor súper importante de Corea del Norte y es una de las pocas entrevistas que creo que hay de él con subtítulos, así que está bastante interesante, sobre todo porque él hablaba hace mucho tiempo, al inicio de la pandemia. Entonces, al inicio de la pandemia no era tan fácil tampoco, ¿no es cierto? Hoy sabemos un montón de cosas que al inicio de la pandemia nos daba miedo y que no teníamos idea cómo sucedía. Ahora ya todo el mundo conoce, incluso ya a poca gente creo que le da miedo en sí el virus. En ese tiempo todo el mundo estaba con mucho miedo. Entonces es interesante ver a alguien en ese tiempo decir las cosas que él dice, o sea, los análisis que dio. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Ya les voy a poner la lista en el aula virtual, creo que ya está sirviendo. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Que les vaya súper bien. Gracias. Gracias.